Estamos en la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. La semana pasada fue nuestro aniversario, cumplimos un año, ya pasó la pachanga, ya pasó la fiesta, así es que ahora vamos a meternos de lleno en la palabra, en lo que Dios quiere tratar con nosotros y en lo que sigue hacia adelante, porque tenemos mucho que trabajar para la gloria del Señor. Amén. Ok, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2 y hoy vamos a estar en los versículos 18 al 29. 18 al 29. Hoy el texto es un poco largo, o es el más largo, de hecho, de todas las iglesias, pero eso no significa que tenga más cosas o que sea más importante. Hoy el texto tiene cosas muy puntuales que vamos a ir desarrollando, a ir viendo a lo largo de la predicación. ¿De acuerdo? Hoy vamos a estar en la iglesia a Tiatira, la iglesia de Tiatira. ¿Quién me dice cuántas llevamos? A ver, examen. Con esta 4. ¿Cuál fue la primera? Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Muy bien, excelente. Entonces llevamos 4. El próximo domingo veremos la 5ª y suspenderemos la serie porque se atraviesa Semana Santa. Entonces, en 15 días estaremos hablando de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Estaremos el siguiente domingo hablando de la resurrección, que es la base de nuestra fe como cristianos, que Jesús ha resucitado y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros porque creemos en un Dios vivo. Entonces, eso es la base fundamental de nuestra fe y después retomaremos nuestra serie de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a Apocalipsis 2, del 18 al 29, ¿ok? El título del sermón es ¿eres tolerante? Es pregunta, ¿eres tolerante? A ver, levante la mano los que son tolerantes. ¿No hay ningún tolerante aquí? Ok, no vinieron los tolerantes. Okay. ¿Cómo? Ok. Solo la lactosa. Muy bien, entonces el título es ¿eres tolerante? Mis hermanos, la tolerancia es algo que está muy de moda hoy en día. De hecho, podría atreverme a decir que es una de las palabras o una de las virtudes, porque es una virtud más de moda, pero no sé si realmente la sociedad entiende muy bien lo que es la tolerancia. Es más, no sé si los cristianos entendemos muy bien lo que es la tolerancia. La tolerancia, como te decía, es en sí una virtud y es un sentido en que la persona es tolerante, es un sentido de respeto y normalmente, o se supone que los cristianos somos tolerantes, ¿cierto? O deberíamos ser más tolerantes. Los cristianos son capaces de tener conversaciones con las personas y ser respetuosos de opiniones contrarias, ¿sí o no? Espero que sí. La tolerancia es un sello del cristiano. El cristiano es por naturaleza tolerante. Y nosotros como creyentes deberíamos de ser tolerantes entendiendo que de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, que todos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, todas las personas estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y por esa razón todos deberíamos de ser tolerantes los unos con los otros. Ahora, ¿cómo definiríamos la tolerancia? En una definición breve, me gustó esta definición y se las voy a leer. La tolerancia es la capacidad de respetar, aceptar y apreciar las diferencias entre las personas, las ideas y las culturas. Es un valor que permite construir una sociedad en la que se respetan los derechos humanos y se promueve la paz. ¡Wow! ¡Qué interesante definición! Pero a la luz de las Escrituras, creo que muy pocos podemos vivir esta tolerancia. De hecho, la iglesia es un lugar de tolerancia. Podemos ver que cada uno de nosotros es completamente diferente. Venimos de contextos diferentes, de culturas diferentes, de costumbres distintas. Y a lo largo de todo el mundo, la iglesia del Señor es diversa en todos estos aspectos. Es impresionante, pero hace 2 años, año y medio, tuve la oportunidad de viajar a Monterrey y tener una capacitación intensiva para la plantación de iglesias. Y algo que le platicaba a mi esposa, me decía, ¿qué fue lo que más te gustó, lo que más te impactó?
me impactó ver a hombres de otras nacionalidades, con otro idioma, pero adorando y amando al mismo Dios. Eso era increíble, porque me costaba trabajo comunicarme. Yo no hablo inglés, entiendo algunas cosas, pero no lo hablo, mucho menos portugués y mucho menos francés o italiano, ¿no? Pero era muy interesante ver las culturas distintas, los países diferentes, pero cómo amaban al mismo Dios, cómo lo más importante era el Evangelio. Y esa es la diversidad y la diferencia que encontramos en la iglesia. Cada uno de nosotros somos distintos. Es más, aquí tenemos personas distintas, de distintas culturas, de distintos lugares, de distintas edades, con distintas costumbres, pero sin embargo lo que nos une es el Evangelio, y eso es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es un lugar donde debería de haber tolerancia. Entonces, iglesia, el problema no está en la tolerancia, el problema está en la nueva tolerancia, en lo que la sociedad ha llamado la nueva tolerancia. La nueva tolerancia ya no es una actitud de respeto hacia el otro. La nueva tolerancia consiste en que no puedes decirle al otro que está equivocado. Esa es la nueva tolerancia. Ya no puedes señalar el error de nadie, porque si no eres un intolerante. O en otras palabras, puedes hablar siempre y cuando estés de acuerdo con lo que yo creo, con lo que yo digo. Entonces eres tolerante. Y esto convierte a los cristianos prácticamente en delincuentes o en personas no deseables. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no podemos tolerar lo que el mundo tolera, o no deberíamos de tolerar lo que el mundo tolera. ¿Por qué? Porque nuestros valores, nuestras convicciones están más altas de lo que la sociedad dice que son. El cristiano puede tolerar cualquier sufrimiento en su vida, pero lo que el cristiano no puede tolerar es que alguien vaya en contra de Dios, en contra de su palabra, que blasfeme o que ponga en duda lo que Dios dice o lo que la Biblia dice. Eso es algo que el cristiano no puede tolerar. No podemos tolerar aquello que Dios no tolera. Hoy en día la sociedad tacha a los cristianos de intolerantes. Pero esto no es de hoy, esto no es de ahorita, esto ha sido siempre. Vivimos en una sociedad que pide a gritos que los cristianos se callen, que no digan nada. El aborto es un homicidio, eres intolerante. El matrimonio es entre hombre y mujer, intolerante. La homosexualidad no es el diseño de Dios, intolerante. El sexo es exclusivo del matrimonio, intolerante. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, intolerante. Eres un intolerante porque dices que solo tú tienes la verdad. Y eso es ser intolerante. Eso es lo que la sociedad hoy llama la nueva tolerancia. Esta gran presión de la inmoralidad que vemos en nuestra cultura es curioso, pero viene justamente de la intolerancia. Es parte de la sociedad podrida estar en contra y ser intolerante a la verdad. Pero como te digo, esto no es de ahorita, esto es de siempre. Y la iglesia siempre ha estado en el foco por ser intolerante. A lo largo de la Biblia vemos una y otra vez la opresión, la inmoralidad y la presión hacia Dios y hacia los hijos de Dios. Mis queridos hermanos, vivimos en la generación sin Dios. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de una generación que no cree en Dios y que simplemente Dios no existe para ellos? Y mis queridos hermanos, es el tema central de esta carta a la iglesia de Tiatira. Ahora, es importante resaltar que la carta no va a hablar de la tolerancia al mundo, sino que lo que Jesús está resaltando aquí es la tolerancia dentro de la iglesia. Es la tolerancia dentro de la iglesia. Una de las cosas que Dios nos muestra en estas cartas a las iglesias es que el juicio de Dios no va a comenzar por el mundo, no va a comenzar por los inconversos, por la sociedad inconversa, sino que el juicio de Dios va a comenzar por su iglesia, por los suyos. El tema central de la carta a Tiatira no es la tolerancia al mundo, sino la tolerancia dentro de la iglesia, lo cual lo hace aún más importante y más preocupante. Ahora, déjame darte un contexto histórico acerca de Tiatira. Tiatira es de las 7 ciudades a las que se dirige estas cartas de Jesús a las iglesias. Tiatira era la iglesia más pequeña de todas, aunque tiene la carta más larga de todas. Es muy interesante.
Tiatira estaba construida en una zona llana, por lo que no había fortificaciones importantes y tampoco había acrópolis, tampoco había ciudades alrededor. Su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica que unía las rutas comerciales entre varias ciudades. Por lo tanto, Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial. De hecho, en ella se han encontrado inscripciones que mencionan numerosas corporaciones. Tiatira hoy sigue existiendo en lo que hoy vemos como Turquía. Tiatira es mencionada por su producción de lana, de lino y de fabricantes de ropa, tintoreros, tabaltareros, curtidores, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos en ese entonces, forjadores de bronce. Y es muy interesante, pero también podemos recordar en la Biblia cómo la hermana Lidia era una vendedora de púrpura y había llegado a Filipos procedente de Tiatira. Eso lo podemos encontrar en Hechos 16:14. Al estudiar la carta notaremos que no se dice que hubiera persecución contra los cristianos en aquella ciudad. Sin embargo, Tiatira tenía un problema dentro de la misma iglesia. A través de cada una de las cartas que el Señor envió a las 7 iglesias en Asia, podemos ver que todas ellas eran completamente diferentes. No había una sola iglesia igual, todas eran iglesias distintas. Hasta ahora hemos visto que la iglesia de Éfeso mantenía una pureza doctrinal, pero habían dejado su primer amor. Por su parte, la iglesia de Esmirna se tenía que preparar para la tribulación y el sufrimiento, y la iglesia en Pérgamo había aceptado en su seno diferentes prácticas pecaminosas que ofendían al Señor. Ahora vamos a estudiar el mensaje a la iglesia en Tiatira y vamos a ver que aunque también tenía algunas cosas que el Señor alababa, sin embargo, estaban haciendo movidas o compuestas porque el mundo estaba dentro de la iglesia y esto desagradaba a Dios. De las 7 ciudades a las que se dirige esta carta, como te decía, Tiatira era la iglesia o el lugar más pequeño. Así es que con esto en mente vamos a irnos de lleno a Apocalipsis 22, 18 a 29 y le voy a dar lectura. Pero antes de esto, si me acompañas, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la bendición de estar aquí reunidos en tu nombre. Te ruego, Padre, te pido que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, que pueda exponer tu palabra fielmente, Señor, y que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te ruego que tu palabra y tu evangelio nos confronten, pero que a la vez nos traigan esperanza y nos traigan consuelo de descansar en ti y en tu obra redentora. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta palabra, y la ponemos en tus manos para que pueda hacer efecto en nuestras vidas y podamos compartirlo al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Verdades más profundas, entre comillas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¡Wow! Creo que de todas las cartas tienen palabras fuertes,
pero me parece que esta es muy precisa en varias cosas y el Señor es tajante, es contundente en lo que le está diciendo a esta iglesia. De la misma manera que en las otras cartas tenemos la misma estructura, tenemos la presentación de Jesús, cómo es que Jesús se presenta, tenemos la alabanza, lo que Dios resalta que están haciendo bien en esta iglesia, tenemos el reproche, la queja de Jesús, la confrontación de Jesús a lo que no están haciendo bien y tenemos una promesa al final. Ahora, ¿cómo es que Jesús se presenta a esta iglesia? Versículo 18. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Ojos como llamas de fuego, pies como bronce pulido. El lenguaje que Jesús está utilizando aquí es muy similar al lenguaje que encontramos en el Salmo 2. Fíjate, el Salmo 2 dice, verso 7, el rey proclama el decreto del Señor, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya, los quebrarás con vara de hierro y los harás pedazos como si fueran ollas de barro. Jesús hace una conexión aquí de lo que está diciendo en Apocalipsis 2 a lo que está hablando en el Salmo capítulo 2, el Salmo 2, perdón, es un salmo mesiánico. Todo le ha sido dado por el Padre, juzgará a las naciones con vara de hierro, con mirada penetrante, con mirada profunda. De hecho, Jesús se presenta como aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Esto significa que está representando su omnisciencia. Dios puede ver todo, Dios puede ver hasta los lugares más oscuros. Él es omnisciente. Donde no hay luz, tú y yo no podemos ver porque está oscuro. Pero Dios, sus ojos mismos son luz y Él puede ver absolutamente todo. Y esa es la representación de estos ojos de fuego. No hay nada escondido para Dios. Podemos ver a un Dios majestuoso en su pureza, en su santidad. Y con estos ojos de fuego, el Señor puede ver lo más profundo de tu corazón y de mi corazón. Pies como de bronce, nos habla de un Dios firme, nos habla de un Dios sólido. En pocas palabras, Jesús se presenta como ese Dios fuerte, poderoso, firme, invencible, que puede verlo todo y que nadie puede con él. No hay nadie que pueda vencer a Dios. Y mis hermanos, al ver esta presentación de Jesús, Jesús está diciendo, esta es la única manera en la que ustedes pueden comenzar a tener temor de mí. Con esta presentación, haciéndoles saber que nadie puede esconderse de mi presencia y que yo puedo verlo todo. Todo aquello que el hombre no puede ver, Dios puede llegar a esas profundidades de tu corazón y conocer tus intenciones. Entonces vemos una presentación firme, una presentación fuerte de Jesús y de inmediato encontramos la queja, el reproche, lo que Jesús tiene que decirle a esta iglesia en Tiatira. Verso 19. Y es muy interesante porque fíjate las palabras que Jesús utiliza. Dice, yo sé todo lo que haces. Una vez más, así como con las otras iglesias, Jesús lo ve todo. Jesús sabe que sus hijos sufren. Jesús sabe que sus hijos están creciendo y esforzándose. Jesús sabe que sus hijos están caminando en santidad, que están perseverando en su obra. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Y no solo eso, los estoy viendo con perseverancia. O sea, que estás en búsqueda de eso. Que eres constante en eso. No que eres perfecto, pero que eres constante en eso. Pero hay algo interesante. Y va a ocupar la palabra constancia. Y veo tu constante mejoría. Es decir, estás creciendo. Tiatira no solo era una iglesia que tenía amor, que tenía fe, que tenía paciencia, que tenía servicio. Era una iglesia que tenía estas características, pero que crecía en ellas. Que iba aumentando, que tenían un crecimiento en amor, en fe, en servicio y en paciencia. No simplemente empezaron así, sino que empezaron así, entendieron el evangelio, pero fueron creciendo en cada una de esas áreas. Y eso es muy interesante. Ninguna de las otras iglesias muestra un crecimiento en estas cosas.
Tiatira lo tenía. Tiatira es una iglesia de mucho amor, pero no solo eso, es un amor que va creciendo. Hay mejoría en cada una de estas cosas para la iglesia de Tiatira. Una iglesia amorosa, una iglesia con una gran fe, una iglesia paciente, una iglesia perseverante en ello, una iglesia en pleno crecimiento. ¡Wow! ¡Qué buena iglesia! Esta es una buena iglesia. Una iglesia llena de amor y una iglesia en crecimiento. Creo que si nosotros hoy viéramos a Tiatira, cualquiera de nosotros nos gustaría ser miembros de Tiatira. Porque es una iglesia que va creciendo. Es una iglesia que va hacia arriba. Pero al igual que las demás, y aquí podemos ver que no hay iglesia perfecta, tiene, me da risa porque me acordé de un hermano que un día se me acercó y me dice, oye, pastor, ¿puedo platicar contigo? Sí, es que tengo ahí algunos pecadillos que confesarte. Si me estás oyendo, te mando un saludo. Sé que verás la predicación. Tenía algunos pecadillos, Tiatira. Tenía algo que el Señor tenía que reprochar. Era una iglesia llena de amor, pero les faltaba la verdad. Y vemos que Jesús tiene unas breves palabras de alabanza y la lista de reproche es bastante larga, a diferencia de las otras iglesias. La alabanza es muy corta, pero el reproche es muy largo. Y veamos el reproche de Jesús, versículo 20. Pero tengo una queja en tu contra. Y aquí hay un cambio en las palabras, porque la NTV, que es la versión oficial de Eclesia, dice, permites, y en el original, en la NBLA o en la Reina Valera dice, toleras. Que toleras que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Cuando tú vas a una iglesia y la visitas, tú llegas a la iglesia, es más, tú puedes tener esa percepción de iglesia. Tú llegas a la iglesia y cuando la visitas por primera vez, tu impresión, o estoy casi seguro que tu primera impresión es como de, wow, está padre aquí, me gusta. Me gusta la predicación, me gusta que los hermanos son buena onda, está muy chido que se abrazan, se saludan, está padre porque tiene café, hay galletas, tiene baño, hay ventilador, está chida esta iglesia y además es pequeña, o sea, no es un estadio, no hay multitudes y todos se llevan bien, está padrísima esta iglesia. Pero cuando tu visita empieza a ser constante y pasa el tiempo y a lo mejor ya tienes unos 3, 4 meses viniendo a la iglesia y te involucras un poco más y vas conociendo al de la puerta y vas conociendo al de producción y vas conociendo a los de redes y vas conociendo al que toma las fotos y vas conociendo al pastorcito que es una fichita y vas conociendo a su familia y vas conociendo a los de la alabanza y entonces como que te vas involucrando y te vas dando cuenta cómo está la cosa. Y de repente comienzas a darte cuenta que dentro de esa iglesia hay cristianos que no son muy congruentes con su vida. Y conforme más pasa el tiempo y te involucras, te vas dando cuenta que hay cristianos que son muy sonrientes el domingo, pero que entre semana son unos personajes. Te vas dando cuenta que hay domingos que ese hermano sonríe mucho y hay domingos donde ni te dirige la palabra. Y entonces empiezas a darte cuenta de detallitos y de cosas que el primer día no viste, que están prácticamente borrados. Y entre más tiempo estás, tal vez te des cuenta que hay cosas y hay pecados tal vez más profundos que esta iglesia que visitaste el primer día está tolerando y no está enfrentando. Y te das cuenta, lo ves, dices, no puede ser. No puede ser que esto pase en una iglesia cristiana, no lo toleras, lo confrontas, ¿y qué pasa? ¿Qué crees que pase cuando haces eso? Vienen las frasecillas, no sé, no voy a decir porque me voy a meter en problemas, pero vienen como estas frases célebres que tenemos en nuestro lenguaje y en nuestro argot cristiano, ¿no? Te das cuenta del error, lo confrontas y llega el hermano que te dice, sí, pero
¿Quiénes somos nosotros para juzgar, hermano? Típica. Otro, oye, vi esto y de acuerdo a la Biblia esto no está bien. Hermano, todos tenemos lo nuestro. Otro, Jesús dijo que el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Así es que no juzgues. Otro, ya sé lo que la Biblia dice, pero si pudieras entender lo que siente mi corazón. Bien sin bandera, ¿no? Así, profundo. Otro, lo más importante es el amor. ¿Sabes por qué? Porque cubre multitud de pecados. Aleluya. Y así puedo enumerarte 1000 frases. Y es muy común. No toleras el pecado, confrontas el pecado y salen estas frases. Y entonces puedes darte cuenta que esta iglesia está en un grave problema. Y sabes que Tiatira no entendió que cuando el amor se deforma, se convierte en desprecio. Va otra vez. Tiatira no estaba entendiendo que cuando el amor, que era como su máximo y lo que resalta a Jesús, se deforma, ese amor se convierte en desprecio. Y es una iglesia que no puedes tolerar, a la cual estoy seguro que si entiendes y ves lo que la Biblia dice, no quisieras pertenecer. Tiatira no entendió que cuando el amor se deforma, se convierte en desprecio. Y es muy sencillo. Imagínate que en esta calle, es un ejemplo, no se vayan a espantar. Están así, ¿qué va a decir este cuate? Imagínate que en la esquina asaltan y tú llegas por primera vez y me dices, oye, voy a ir a la tienda, aquí a la vuelta. Y yo sé que ahí asaltan en la esquina. Yo te digo, sí, es más, me traes unos churrumais ahorita de vez. Y llega, oye, no manches, ¿por qué le dijiste que fuera a la tienda allá a la vuelta? Lo van a asaltar. No, pero es que ¿cómo le voy a cortar la inspiración? ¿Cómo le voy a cortar al hermano los buenos deseos de que iba a traerme algo de la tienda? ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo tiene buenas intenciones? Me dio pena cortárselas. No lo quiero desanimar. Sí, ya sé que asaltan en la esquina, pero pues iba muy contento a la tienda, pues ni modo que lo espantara. Ya que él pruebe, hay que él vea. O el típico, nosotros no somos Dios y el Espíritu Santo para convencer a nadie. Sabes que está mal y sin embargo te haces de la vista gorda y lo permites. Y la joya de la corona es aquellos que dicen, allá él cuando rinda cuentas a Dios. Ya Dios se encargará de ese hermano, de ese pastor. Y es como con tus hijos, hermano. Yo no puedo permitir darle todo lo que mi hijo me pide, porque todo lo que mi hijo me pide es un desastre para él. Si por él fuera, él comería chetos Fleming Hot todos los días. ¿Te imaginas la gastritis que tendría si se lo dejo de aquí al viernes, el domingo, cómo va a estar? Mi hijo quiere estar pegado en el Nintendo todo el día. Si se lo permito todo el día, todos los días, va a acabar miope, o virolo, o disco, claro, sí. O con los dedos así. No puedo permitírselo. O sea, imagínate educar a tus hijos así, que les des todo. Y me encanta, porque hay papás de, yo trabajo para darle todo a mis hijos. Y al rato el chamaco tiene 16, 17 años y es un desastre. Y ves a muchachitos de 15, 16 años con coche, con la cartera llena. A mí me tocó, sacaban hasta su American Express. Si vámonos al antro, yo invito. Pagaban con la tarjeta. Un desastre. Porque sus papás les dan todo. Porque como yo no, fíjate la justificación, como yo no tuve eso,
Ahora yo trabajo para mis hijos y yo no quiero que tengan las carencias que yo tuve. Se escucha súper Rosa de Guadalupe eso, ¿no? Pero no es así. Y ese es el problema de Tiatira. El verdadero amor es el que se toma la molestia de corregir al otro. Ese es el verdadero amor. Dejar al pecador en su pecado no es amor, mis hermanos, es desprecio. Esa es la realidad. Esa tolerancia se encaja en un personaje muy concreto dentro de Tiatira, y ese personaje era Jezabel. El amor de esta iglesia fue tan tolerante que permitió que esta falsa profetisa hablara y encaminara a la iglesia hacia la muerte. Y no se estaban dando cuenta de eso, porque eran puro amor. Y nadie, ni el pastor de la iglesia, tenía el verdadero amor como para confrontar a esa persona y cuidar a los demás. Fíjate, verso 20. Pero tengo una queja en contra tuya. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos. Date cuenta cómo hay un énfasis aquí. A mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Esta Jezabel citada aquí no es un espíritu inmundo. Me encanta porque aquí las mujeres se destrozan, ¿no? Es como de, ¿ya viste a esa Jezabelica? Así es típico en la iglesia. O sea, yo no sé de dónde sacaron ese concepto así. Y perdón, hermanas, pero siempre es más en las mujeres. No estoy diciendo que los hombres son blancos y puros. No, o sea, también tenemos lo nuestro y sí somos muy chismosos, es una realidad. Pero las mujeres siempre es como de, mira la Jezabelica que llegó. ¿Ya la viste? ¿Cómo se atreve a traer esos tacones? ¿Cómo se atreve a tener esa cintura? Ay, sí, pastor. Ay, sí, ¿en qué puedo servir? Ay. ¿Sí o no? Y entonces es bautizada como la Jezabelica de la iglesia. Pero tenemos un concepto tan torcido de eso que es bien fácil etiquetar a esa mujer como Jezabelica sin entender por qué está hablando de Jezabel aquí. Y entonces esta Jezabel que se cita aquí, además quiero que entiendan que el texto está citando a una Jezabel del Antiguo Testamento. Yo estoy seguro que no hay nadie en su sano juicio que le ponga Jezabel a su hija. Espero. Es como si le pones a tu hijo Caín. Si tienes pensado ponerle Caín, necesitamos hablar. Pero no es que le pusieran Jezabel. No. Jesús está citando aquí a la Jezabel del Antiguo Testamento porque tiene que ver con la conducta. Los nombres en la Biblia tienen mucho que ver con la conducta, con los hechos. Entonces, esta Jezabel es un personaje que aparece en el libro de los Reyes como la peor reina que ha tenido Israel. Jezabel, originaria de Tiro, casada con el rey Acab, el peor rey que tuvo Israel, una mujer pagana que arrastró al pueblo de los israelitas al culto del dios Baal. Esa era Jezabel. Primera de Reyes 21 nos muestra una historia en donde Nabot tenía un viñedo y Acab era el esposo de Jezabel. Y entonces Acab va y le dice a Nabot, que le vende el viñedo. Nabot le dice, no, es herencia de mi familia, no lo puedo vender. Entonces el otro, bien maduro, va a hacer su pancho, su berrinche con su esposa. Yo me lo quito vender. Y entonces Jezabel, a ver si te suena, hermana. ¿Cómo es posible? Si tú eres el rey, papito. ¿Cómo? ¿Cómo que te dejas? Y entonces, como una gran esposa y una ayuda idónea, Jezabel hace un borlote y un chismerío para que metan a Nabot a la cárcel, lo apedrean y lo maten. Eso lo puedes encontrar en Primera de Reyes 21. Y después entonces lo matan y Jezabel va con su esposo y le dice, listo mi rey, aquí tiene mi muñeco su viñedo. Ya mataron a Nabot, es tuyo. ¡Wow! ¡Qué esposa! ¿Cuántos quieren una esposa así?
Jezabel era tan mala que fue muerta por perros, pero ni los perros querían comerse su carne. Y Jesús les está diciendo a ti, tienen allá adentro a una Jezabel que está pervirtiendo a mis siervos y los está llevando a fornicar. Está llevando a los creyentes a ser como el mundo y no se están dando cuenta del daño que está haciendo. Una Jezabel saboteadora que le calienta la cabeza a los hombres y no solo en un sentido sexual. Oye, ¿cómo permites esas cosas? ¿Que no eres hombre? Y ahí va el esposo, claro, soy machín, ahorita me van a oír, ¿no? Estás en el centro comercial, ¿no? Y te hacen un golazo con tu tarjeta, ¿no? Oye, ya viste, te cobraron doble, no es posible, ¿cómo? Ve y reclama y que te regresen tu dinero. Y ahí va el esposo, hombre, ahorita vengo bien empoderado por mi señora, ahorita van a ver. Y haces tu borlote, tu pancho, te regresan tu dinero y ¿qué huele? ¿Y qué dice Jezabel? Es mi marido. ¿Y sabes qué, hermana? Es muy sutil caer en este punto. Porque en lugar de ser ayuda idónea de tu esposo y buscar la solución más prudente, más amorosa, más bíblica, lo que haces es calentarle la cabeza a tu esposo para que vaya y haga barbaridades. Ahora, esto no es justificación tampoco para los hombres, ¿eh? Porque entonces sería como Adán, la mujer que me diste. ¿Dónde está entonces tu prudencia? ¿Dónde está el Espíritu Santo que mora en ti? Y aquí hay dos cosas. Tú tienes que tener cuidado de no manipular a tu esposo y tú tienes que tener cuidado de no dejarte manipular por tu esposa sin causar una ruptura en tu relación. ¿Y sabes qué? No lo vas a poder lograr a menos que te centres en el Evangelio. Pero en el caso de Teatira, esta mujer estaba derribando hombres como pinos en el boliche y les lavaba el cerebro y hacía que cayeran en pecado sexual con ella y les mostraba el mundo y les decía, ¿cómo que no puedes tener novia? Con que el pastor ha dicho que no puedes tener novia. ¿Cómo crees? Ya te viste en el espejo, estás tan chulo, tú tan guapo, mijo, tan buen prospecto. ¿Cómo es posible que sin novia? ¿Quién te dijo eso? Pues si eres cristiano, no abstemio. ¿Y qué dices? Pues claro, véngase para acá. Vamos a ver con quién me caso, ¿no? Bien creyente tú. ¿Ya viste a tu esposa? No te respeta, no te obedece, no se sujeta. Y en cambio la hermana hasta te dice, ¿quieres un café, hermano? ¿Una galletita? Oye, te ves cansado, deberías de descansar. Yo te traería una coquita con hielo, te quitaría los tenis, te pondría unas pantuflas en la casa y es más, te echaría aire así para que descanses. Y tú dices, claro, esta sí me entiende. Y la que me debería entender no me entiende. Bueno, eso es Jezabel. Atrayendo el mundo, el mundo. ¿Sufrir tú por causa del evangelio? Pues que no eres el hijo de un rey. Fregado tú con problemas económicos, pues que no eres cristiano. ¿Que no das tu ofrenda todos los domingos? No, tú no te puedes permitir eso. Tú tienes que ser rico. Es más, esta iglesia no es para ti porque aquí no hablan de prosperidad. Como que aquí no vas a ser exitoso. Vete allá con Daniel Javif, ahí, esos son buenos. Ahí Dante Gebel te va a ayudar más. Es mejor. Como que encaja más en tu perfil ejecutivo que estos cristianitos de mesa. Destruyendo a sus siervos, llevándolos a fornicar, a ser como el mundo. Una Jezabel que quiere robarse la viña de Jesús y a sus obreros. Lo mismo que hizo
en el Antiguo Testamento. Y fíjate, Proverbios 6:26 dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y me ha tocado hablar con jóvenes, ¿entendiste? Sí, pastor, sí. Y pasa Jezabel. Es que no puedo, pastor. Es que, ¿cómo le hago? Hijo, se está robando tu alma, estás reducido a pan, te va a burlar de ti, esa mujer no es para ti. Te va a acabar, se va a robar tu alma, tu juventud, tu propósito, se lo va a robar. No te ama, no le interesas. Cuídate de esa mujer. 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Tienes una esposa en casa que te ama, que te sirve. Hermano, ¿cuándo tienes casado con ella? 20 años, ya te la acabaste. ¿Cómo puedes pensar en querer cambiarla como si fuera un desecho cuando te ha dado sus mejores años y está contigo? Y aún cuando todo el mundo te dio la espalda, la única que estuvo ahí contigo en todo tiempo y en todo momento creyendo en ti fue tu esposa. ¿Cómo puedes desecharla por Jezabel? Eso estaba haciendo esta mujer en la iglesia. ¿Y sabes qué? No hacían nada. Porque el amor cubre multitud de pecados. Porque ¿cómo vamos a juzgar al hermano o a la hermana? Porque ¿cómo vamos a confrontarlo con su pecado? No, hombre, eso es peligrosísimo. O sea, solo Dios puede hacer. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Y Jezabel, haciendo desastre y desastre y desastre y desastre. Y Jezabel sigue hablando hoy en día. No sufras, no tienes por qué dejar de divertirte, disfruta tu sexualidad. Me encanta es tu cuerpo. Mujeres feministas empoderadas, ¿cuántas de aquí? Es tu cuerpo, tú decides. La nueva masculinidad. ¿Puedes hablar? Cuando yo te dé la palabra. Esa es la nueva masculinidad. El otro día estaba escuchando un programa de radio y había dos mujeres y el entrevistador era hombre. Y era tan notorio como el vato no podía, o sea, tenía tanto cuidado de interrumpirlas y de decir que no estaba de acuerdo porque se lo iban a acabar. O sea, hoy los hombres no pueden decir no estoy de acuerdo porque la nueva masculinidad es cállate y no puedes decir que estoy mal porque soy mujer, dirá Pita D'Alessio, ¿no? Todo tergiversado y todo comienza con Jezabel. Y Jezabel te dice, adora a Dios, pero también adora a Baal en el mismo tiempo. No pasa nada. Es más, Dios y Baal son amigos. Tú tranquilo. Tú vive la vida. No pasa nada. Y fíjate cómo es Dios. Todavía en su amor, en su misericordia, habiéndose mostrado como aquel que tiene ojos de fuego, que puede ver todo, que nada le pueden esconder, y con pies de bronce, firme, fuerte, santo, celoso. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Fíjate a Dios todavía teniendo gracia de esta mujer. Lo que a veces no tenemos cuando empezamos con que ya viste a la jezabélica. ¿Cómo es posible que esta mujer se pare en la iglesia? Pero el mismo Dios fuerte, celoso, santo, muestra gracia aún para Jezabel. Y le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. No ha querido. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dios nunca pierde. Si tú tienes el pensamiento, voy a decirlo así, triste, en el cual piensas que tú algún día de esta tierra le vas a ganar a Dios, no hay cosa más absurda que esa. Dios nunca pierde. Verso 21. Por lo tanto,
como no se ha arrepentido, le di la oportunidad, pero no se ha arrepentido. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento. Y ahí te va. Si tú piensas que puedes estar con Jezabel, o escuchar a Jezabel, o andar con Jezabel, y que nadie en la tierra se va a enterar, te equivocas. Y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente. Mi hermano, si tú te crees don todas mías y que nadie se va a dar cuenta, temo decirte que vas a vivir las consecuencias de tu fornicación con Jezabel. Aún y cuando el acto sexual no se haya llevado a cabo. ¿Me estás oyendo? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Si en tu corazón, porque Jesús va más a fondo, aquel que la desea en su corazón ya ha cometido adulterio. Como decía Facundo en el Big Brother, a ver en qué estoy pensando. Pueden verme por las cámaras 24/7, pero a ver en qué estoy pensando. Si tu pensamiento es como el del Facundo, temo decirte que sí, no podemos ver qué estás pensando, pero Jesús sí puede ver qué estás pensando. Y cuando veamos las consecuencias de las cuales estás pasando, tal vez podamos darnos cuenta qué estabas pensando, aunque no hayas consumado el acto físico. Quiero que te des cuenta que la iglesia y el cristianismo, otra vez, y en cada una de las iglesias, es algo sumamente serio y no es un juego. Y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, igual que ella. Eres cómplice del mismo pecado. A menos que se arrepientan y ve el contraste. Me arrepiento y abandono las maldades de ella. Hay quienes se avientan la puntada de decir, sí, pastor, me arrepiento, pero me divorcio y me voy a casar con Jezabel. Ya me arrepentí, pero yo no puedo más con esto. Yo necesito esto. Y el cuate piensa que se sacó la lotería. Y lo único que va a hacer es irse a sufrir. Y tal vez hasta morir por causa de su pecado. Porque dice que te arrepientas y abandones las maldades de ella. Verso 23, heriré de muerte a sus hijos, no a los hijos que tengan entre ellos, sino a aquellos que son hijos de ella, es decir, que viven la doctrina que enseña Jezabel. Entonces, todas las iglesias, esto es una muestra, es un recordatorio, es una amonestación, es un punto importante para que tomemos en cuenta. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. ¡Wow! No, mis hermanos, no podemos jugar a la iglesia. No puedes jugar al cristiano. Y yo te recomiendo que si pensabas jugar al cristiano, mejor no digas que eres cristiano. De verdad. No te vamos a cerrar la puerta, esta es tu casa, eres bienvenido, no va a cambiar el trato, pero por el bien tuyo y de tu alma, mejor no le juegues al cristiano. Pero a la vez hay un punto importante, porque si no te conviertes, si no te arrepientes, si no te das cuenta de tu miseria espiritual, tu destino eterno no es ir al cielo. Te vas a ir al infierno junto con Jezabel. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si tú piensas que el infierno es un montón de diablos teniendo fiestas 24/7 y fumando marihuana y tomando Absolut todos los días y que no hay problema por eso, no tienes idea de lo que significa el infierno. O al menos no te has dado cuenta de lo que la Biblia describe que es el infierno.
De acuerdo a la escritura, el infierno es el lloro y el crujir de dientes eterno. Y me encanta hacer esta comparación porque tal vez es algo real y que te ha sucedido. Yo no sé si te has pegado en la rodilla alguna vez, pero ese dolor de golpearte la rodilla es crujir los dientes. Se te va hasta el aire del dolor. Se inmoviliza tu rodilla. Ahora imagínate tener ese sufrimiento toda la eternidad y que nunca se termine ese sufrimiento. Eso, más o menos, es un ejemplo de lo que significa estar en el infierno. No es que Dios es puro amor, ¿cómo Dios me va a matar? ¿Cómo Dios me va a hacer sufrir? No, es que yo ya venía divorciándome y aquí conocí al amor de mi vida, entonces ya me caso con esa persona, pero es la voluntad de Dios, porque aquí lo conocí, aquí la conocí y nos amamos juntos y vamos a servir al Señor y vamos a ir a Cristo para las naciones porque nos amamos mucho. Nos encanta agarrar pedazos de la Biblia para armar nuestras vidas y seguir pecando como se nos da la gana. Pero no es así. Dios está siendo muy claro con las cosas, con la doctrina, con Jezabel, con lo que la iglesia está tolerando. Ahora puedes decirme, oye pastor, pero acabas de decir que la tolerancia es una virtud y Dios está diciendo que no toleremos esto. Entonces es una contradicción. No. Porque recuerda que no debemos tolerar lo que Dios no tolera. Y Dios no tolera el pecado. Pablo en Corintios habla de los que toman la Santa Cena indignamente. ¿Qué les pasa a los que toman la Santa Cena indignamente? Se mueren. Elí tenía 2 hijos, 2 haraganes buenos para nada, que eran unos ratas, unos mentirosos, unos tranzas, bien guapos ahí, supernovieros. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los mató, hermano. El juicio de Dios, porque nos encanta esto como cristianos. No, es que el juicio es para los incrédulos. No, el juicio de Dios comienza por los suyos. Comienza por su iglesia. Y Dios está haciendo un juicio con Jezabel en la iglesia de Tiatira. La gente piensa que cuando llegó el COVID era como de, bueno, ¿y qué es esto que está pasando? Es un juicio de Dios. Date cuenta que no podíamos reunirnos. Y la Biblia nos manda a reunirnos para adorar a Dios y no se podía. Y todavía hay gente que se avienta la puntada de decir, es que nos encantaría reunirnos por Zoom, es más práctico, ¿no? O sea, es que ¿en qué era vivimos? O sea, está el Zoom, paz. ¿Para qué nos reunimos si tenemos el Zoom? No estás entendiendo. Es una opción por causa de, pero no es, hay que hacerlo así porque estamos en el siglo XXI. No te das cuenta que Dios está haciendo un juicio. Y como lo vimos en el sermón pasado, Dios va a hacer una limpia en su iglesia. Porque todos nos podemos voltear a ver aquí y decir, no, hombre, aquí todos somos cristianos, o sea, y nos llevamos súper bien y somos bien chidos y entendemos el evangelio y vamos por Nesa juntos, amén. ¿Y sabes qué dice Jesús? Cuando venga la primera podada hablamos. Es una realidad que no podemos evitar. Pero mira qué interesante el verso 24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que han seguido esa falsa enseñanza, y entre comillas, la neta a mí me encanta porque lo pone entre comillas, dice, verdades más profundas como ellos las llaman. Oye hermano, es que tengo una nueva doctrina, Dios me ha revelado unas cosas impresionantes. ¿Sí? ¿Qué te dijo Satanás? A ver, espérame, te dije que Dios me reveló. Mi hermano, ya no hay más revelaciones. Hebreos 11:1 dice, y es muy claro, que Jesús es el último de los profetas. El canon está cerrado. Ya no hay revelaciones. Ya no hay cosas nuevas. Oye, es que por ahí dicen que Tercera de Corintios ya la encontraron y que Pablo... Mi hermano, por alguna razón, la tercera carta a los Corintios, que además ni siquiera es eso, la segunda que está en la Biblia, dicen los expertos que es la tercera, y la que no se ha encontrado es la segunda.
Pero fuera de todo ese trabalenguas, si no está aquí es porque Dios no quiso que estuviera. ¿Qué estás buscándole ahí al arqueólogo? No hay más revelaciones. Es que Dios me mostró en los sueños que yo estaba como en el horno de fuego y vi a Jesús y Abednego llegó y me dijo, carnal, tú eres de los nuestros. Y no inventes cosas. El canon se cerró, ya no hay más revelaciones. ¿Quieres contar tus sueños? Cuéntalos afuera de la iglesia y cuéntales tus aventuras a tus hermanos, pero no vengas a decirnos que Dios te dijo. Porque de acuerdo a esto, eso en realidad son profundidades de Satanás, dice la Biblia. No hay más revelaciones. Y si tienes nuevas revelaciones, óralas en tu lugar secreto y que Dios te muestre. Pero no vengas a decirnos que Dios te dijo. No les pediré nada más. Y fíjate cómo fortalece la enseñanza Jesús. Solo les digo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Y eso es el Evangelio. Retengan con firmeza el Evangelio. Que no vengan y los muevan. No es que, no, pastor, es que veo que estás creciendo y te quiero dar cobertura. Es que Dios me dijo que te dijera que aquí, que allá y que vayamos y las naciones y no inventes y te vamos a dar un equipo Yamaha y unos, no hombre, o sea, los músicos de Luis Miguel se convirtieron y quieren tocar en tu iglesia y no, hermano, es muy claro. No les pedí nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Oye, pastor, es que la iglesia de allá está creciendo, ya son 5,000, ya acá son 6,000 y seguimos siendo 90. ¿Qué está pasando con nosotros? Retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Mientras nos mantengamos centrados en el Evangelio y en lo que la palabra dice, si somos 10, somos 10. Si somos 100, somos 100. Pero no nos movemos de aquí porque esta es la verdad. Les decía hace 8 días, no importa si crecemos en número, lo que necesitamos es crecer en santidad. Versículo 25, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. No hay nada nuevo. La serpiente dijo, con que Dios ha dicho. ¿Recuerdas eso? Pablo dice, retén como buen siervo, buen retenedor de la palabra fiel. Eso es la fe. Ahora nota conmigo cómo dice, retengan con fe. No dice retengan la doctrina. Es retengan la verdad, retengan lo que les he dado, retengan con firmeza. ¿Qué? El Evangelio. ¿Y cuál es la promesa que Jesús les hace? Y con esto terminamos. Entonces, Jesús se muestra como ese Dios poderoso que puede verlo todo, que es firme. Después Jesús les muestra lo que están haciendo bien. Jesús les reclama y los confronta con su error y muestra a esa Jezabel que está dañando la iglesia y que está haciendo caer a sus hijos. Y después Dios les dice, a los que no están haciendo eso, ok, está bien, pero tengan cuidado cuando vengan y les digan, mira, es que hay esto nuevo. Y Jesús les dice, hay una promesa para los que me obedezcan. Hay una promesa para los que estén firmes, reteniendo la palabra fiel. A todos los que salgan vencedores, verso 26, y me obedezcan, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, iglesia? Hasta el final. No este próximo domingo, no este año, no mi siguiente propósito, no, hasta el final. Les daré autoridad sobre todas las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Ahora nota conmigo, esto es muy interesante. Las obras están resaltadas en todo el texto. Verso 19.
yo sé todo lo que haces. En la NBLA o Reina Valera es, conozco tus obras. Verso 22, arrepiéntanse de las maldades de ella, arrepiéntanse de las malas obras que ella está haciendo. Verso 23, daré a cada uno lo que merezcan, o en la NBLA o en la Reina Valera, daré a cada uno lo que merezcan de sus buenas obras. Verso 26, a los que obedezcan mis obras, 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 obras. Pero pastor, ¿no que somos salvos por gracia? Por supuesto, somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Las obras son el resultado de que eres salvo. Las obras no te salvan, las obras son el resultado de que eres salvo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Sin las obras, de acuerdo a Santiago, nuestra fe está muerta. Por eso Jesús está resaltando las obras. Si eres creyente, si has sido salvo, si has nacido de nuevo, si el objeto de tu fe es Cristo y su obra redentora, entonces tú debes ser movido a buenas obras. Santidad es lo que Jesús está haciendo el llamado a la iglesia de Tiatira. Arrepentimiento de estar escuchando nuevas revelaciones en lugar de retener y sostener la fidelidad del Evangelio. Mis hermanos, si tú me preguntas, ¿podemos hacerlo? La respuesta es no, no podemos hacerlo. Porque nuestro corazón caído siempre va a querer escuchar a Jezabel. Siempre va a ver atractivo lo que Jezabel dice, lo que Jezabel nos invita, lo que Jezabel nos presenta. Pero gracias a lo que Cristo hizo, gracias a su vida, a su muerte, a su resurrección y a su ascensión, donde está intercediendo por ti y por mí, ahora es que gracias a ese sacrificio y a esa obra, tú y yo podemos darnos cuenta que eso es mentira, que eso es falso, que nos va a robar la verdad y va a ayudarnos a dejar de retener la fidelidad del Evangelio y nos lleva a un camino de muerte. Gracias a Jesús y a lo que Él ha hecho, ahora podemos ver la cruz y podemos decir, eso que parece atractivo, solo me va a robar mi plenitud en Cristo. Solo me va a llevar a arruinar la vida de la iglesia. Y no solo eso, voy a arruinar mi comunión con Dios, voy a arruinar mi matrimonio, voy a arruinar mi futuro con la esposa o el esposo que tal vez ya Dios tenga para mí. Voy a arruinar mi vida entera. Tal vez, y esto es interesante e importante aclararlo, si tú eres cristiano y caes, no perderás tu salvación. Pero la profundidad del dolor y de las consecuencias tendrás que vivirlas. Por eso hoy te animo y te invito, mi querido hermano, hermana, a que si hemos estado cayendo en eso, hoy es un buen día para arrepentirnos. Porque gracias a Dios, todavía estamos en el tiempo de la gracia, en el que podemos venir a ese Dios con ojos de fuego, que lo ve todo, con piernas y pies de bronce, fuerte, celoso, invencible, pero que aún puede mostrar amor y gracia para contigo. Y si tú no eres creyente y hasta el día de hoy has pensado que la mejor vida es la vida con Jezabel, temo decirte que ese es un grave error y que te estás engañando a ti mismo. Y que hoy el Dios de la gracia te invita a arrepentirte, a reconocer tu necesidad de Él y a poner tu fe en lo que Él ya hizo por ti. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Señor, muchísimas gracias. Porque podemos ver en la Escritura cómo no hay una iglesia perfecta, cómo no hay una iglesia a la que no tengas que decirle algo, sea de alabanza, sea de reproche, pero siempre tienes algo que decir, Señor, porque te necesitamos, porque somos falibles, porque somos finitos. Y hoy, Señor, a la luz de tu palabra, a la luz de tu evangelio, podemos darnos cuenta que todos los días vamos a necesitar de ti. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes en la iglesia, que nos ayudes a crecer en amor,
que nos ayudes a crecer en fe, que nos ayudes a crecer en paciencia, que podamos ser tolerantes con las personas. Pero por favor, Señor, no permitas que seamos tolerantes con el pecado. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en confrontar el pecado en amor, por amor de la persona, para que pueda venir en arrepentimiento y fe contigo y pueda ser restaurada y conocerte, Señor. Pero de ninguna manera permitas que esta iglesia se vuelva tolerante al pecado y entonces disfrace el amor y lo convierta en desgracia. Señor, ayúdanos a amarte más a ti que lo que podamos amar al mundo y a nuestras pasiones. Gracias por esta palabra, gracias por tu evangelio y ayúdanos a vivirlo, Señor. Lo que hemos escuchado hoy, ayúdanos a vivir. En el nombre de Jesús. Amén.